Entonces, hermano, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hace 8 días, hermanos amados, dijimos que una persona, por el hecho de estar en una iglesia, no es miembro. Es decir, puede ser simpatizante, ¿cierto? Puede asistir, puede orar, puede cantar himnos, puede leer la palabra, pero no necesariamente estar como un miembro de una iglesia. Simplemente pues viene porque le gusta, pero no tiene, digamos, esa responsabilidad que deberíamos todos tener. Dijimos también, hermanos, que solamente existen 2 requisitos, ¿se acuerda usted? Para ser miembro de una iglesia. No hay más requisitos. El primer requisito, pues, es salvo, conforme a Hechos 2:47. Y el segundo requisito, hermano, ser bautizado. Entonces, decíamos también que es necesario no solamente asistir a la iglesia, sino que si reconocemos, hermanos, que ya llevamos unos meses, unos años, por ejemplo, asistiendo a una congregación, pero no nos hemos bautizado, pues la pregunta es ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Cierto? ¿Qué estamos esperando? ¿O qué nos impide el podernos bautizar? Y dijimos también, hermanos, conforme a Hechos 2:41, que el Señor, hermano, tiene un orden, y ese orden no se puede saltar. Leamos una vez más, hermanos queridos, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, y mire usted el orden que la Biblia enseña. Después de que el apóstol Pedro dio su primer discurso, guiado por el Señor, dice la palabra del Señor que los que recibieron su palabra, es decir, a los que se les predicó la palabra del Señor, ¿qué pasó? Fueron después bautizados. Y después de ser bautizados, dice que ellos se añadieron, ese día. ¿A dónde se añadieron? Al cuerpo de Cristo, como 3,000 personas. Entonces, hermano, este orden que está en la Biblia, nosotros no podemos, por supuesto, quebrantarlo. No podemos decirle a alguien, venga a la iglesia, y de pronto allá se va a convertir, y si se convierte, pues hace parte de la membresía. Es decir, hermanos, yo tengo que predicar el evangelio a esa persona. Yo tengo que optar porque mi vida sea realmente un testimonio para la gente, pero que además de eso, hermanos, cuando el Señor me dé la oportunidad de poder predicar este bendito evangelio, hermanos, pues lo hagamos. No nos puede nada impedir que prediquemos el evangelio. Nada, hermanos, nada. Que es mi abuelita y de pronto ella se enoja, que mi tío o que un vecino. No, hermanos, tenemos que ser consecuentes con lo que predicamos. Muy bien, hermanos, vamos a ver entonces en esta mañana los privilegios y las responsabilidades de un miembro de la iglesia. Hace 8 días, hermanos, dimos solamente el primer privilegio y la primera responsabilidad, pero en esta mañana, hermanos, vamos a volver a repetir, por si usted lo quiere anotar, pues usted lo puede revisar allí. En primer lugar, hermanos, un miembro de una iglesia tiene el privilegio de tener un guía espiritual. Y eso es un privilegio. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que nosotros a veces no vemos a los líderes, a los ancianos o a los hermanos que nos enseñan la palabra como un don de Dios, como un regalo. Pero mire que es un regalo tener personas que estudien, que se preparen, que estén, hermanos, siempre a la vanguardia de lo que la Biblia enseña para que nosotros podamos ser guiados. Entonces, como privilegio, cada uno de los que hacen parte de una iglesia tienen el privilegio de ser guiados por un pastor o por un encargado. Ese es el privilegio. Y como responsabilidad, pues tienen la responsabilidad, y valga la redundancia, de obedecerlo y de seguirlo. Por supuesto, hermanos, entendiendo que esa persona da un buen testimonio, ¿no, hermanos? Porque no vamos a seguir a una persona que realmente pues, no da testimonio. Yo no creo que usted siga a alguien que realmente su vida pues no sea una vida íntegra o una vida comprometida en el Señor. Creo que no lo va a hacer y espero que no lo haga. Entonces, hermanos, hasta allí nos quedamos. Vamos a ver hoy la segunda
el segundo privilegio, hermanos, y la segunda responsabilidad. Y vamos a hacerlo, hermano, tan despacio, para que realmente, hermanos, sea el Espíritu de Dios quien nos pueda guiar, hermanos, quien nos pueda realmente enseñar. Cuando el Señor nos sacó de otras líneas teológicas, no sé, hermanos, si usted lo hacía, por lo menos debo reconocerlo públicamente que yo lo hacía. Prácticamente, hermano, nosotros idolatrábamos al que estaba ya predicando. Lo que él nos dijera o lo que ella nos dijera, nosotros lo hacíamos, porque no entendíamos. Entonces, hermanos, el segundo privilegio es este: una persona que hace parte de la membresía de una iglesia tiene el privilegio de tener comunión con otros hermanos, pero no con cualquiera hermano, sino con aquellos que también son miembros. Y eso es importante decirlo. Tiene el privilegio de tener comunión con otros hermanos que son miembros. Y antes, hermanos, de avanzar en la responsabilidad, pues debemos decir, hermanos, que a veces nos cuesta, y esto es un pecado, y lo quiero dejar muy claro, a veces nos cuesta tener comunión con otros hermanos. Y cuando no tenemos comunión con otros hermanos, esto es pecado, hermanos. Y es un gran pecado. ¿En qué sentido? En que el Señor nos ha llamado a estar pendientes unos de los otros. No solamente cuando vengamos al culto, porque pues qué gracia, hermanos. Imagínense este cuadro. Hoy terminamos la reunión. El día martes nos enteramos de que un hermano se enfermó o que tuvo un accidente. Bueno, cualquier otra cosa, Dios guarde a nuestros hermanos. Pero nosotros, hermanos, simplemente decimos, bueno, vamos a orar. Pero entonces, hermanos, no lo visitamos, no lo llamamos, no nos preocupamos por él. Y resulta que el día sábado, antes de tener el culto, el hermano falleció. El hermano murió. Y allí, hermano, pues darse golpes de pecho, llorar y todas estas cuestiones que a veces hacemos o sentirnos mal, pues realmente no sirven, hermanos. Porque el privilegio que teníamos nosotros era tener comunión con esa persona, era visitarlo, era llamarlo, es preocuparnos, hermanos amados, de cómo está mi hermano, qué tiene, cómo le ha ido, qué le pasa, qué necesita. Pero a veces, hermanos amados, sabiendo la responsabilidad, o en este caso mejor el privilegio que tenemos con otros hermanos que son miembros, no lo hacemos. Y como yo lo decía hace 8 días, yo espero, hermanos, que esta enseñanza, que realmente, hermanos, es maravillosa, no nos entre por un oído y nos salga por otro, hermano. Y simplemente esta semana, pues, sigamos viviendo nuestra vida así, y punto. Entonces, hermanos, el privilegio que tenemos, hermanos, es tener comunión con otros hermanos. Leamos nuevamente, hermanos, Hechos 2, pero ahora vamos a añadirle versículo 40, vamos a leer versículo 42, versículo 43, versículo 44 y versículo 45. Leamos, hermanos, desde el 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero mire el versículo 44. Todos los que habían, ¿qué, hermanos? Creído. Estaban como juntos. ¿Sí nota usted? No estaba cada uno por allá haciendo lo suyo, no, estaban juntos. ¿Y qué más sigue diciendo el texto? Y tenían en común todas las cosas. Mire el versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos amados, esto nos lleva a pensar que la primera iglesia primitiva, por supuesto, entendió más bien claramente a qué fueron llamados. No solamente, hermanos, a amar a Cristo, sino también a ayudar a los miembros de aquella congregación.
Y vuelvo y le repito, hermano, esto es un privilegio. Privilegio, hermanos. El poder decirle a alguien, permítame, yo le colaboro, o esta semana te voy a llamar, qué privilegio es hablar contigo, qué privilegio es saber cómo estás. Entonces, hermanos, este es el privilegio que tenemos, tener comunión con otros hermanos que también son miembros. Y miren la responsabilidad, hermanos. Ahora, cuando entendemos este privilegio, tenemos una gran responsabilidad. ¿Y cuál es, hermanos? Asistir fielmente a los cultos. Esta es una responsabilidad que tenemos, hermanos. Por supuesto, hermanos, hemos ya hablado con anterioridad de algunas causas del por qué quizás no podíamos asistir o no podemos asistir a un culto. Acompáñenme, por favor, hermanos, al libro de Hebreos, todos juntos, por favor, libro de Hebreos, y vamos a estar leyendo el capítulo 10, versículo del 23 al 25. Libro de Hebreos, queridos y amados hermanos, libro de Hebreos, capítulo 10, versículo del 23 al 25. Voy a aclarar algo, hermanos, antes de que leamos el texto. Cuando usted lee el capítulo 10 del libro de Hebreos, usted se va a dar cuenta de que usted no va a encontrar una orden, como tal, algo específico. Es decir, si usted no va, entonces le va a pasar esto o aquello, porque realmente esa no es la intención del autor. Cuando usted estudia el libro de Hebreos, se va a dar cuenta de que el autor lo que está haciendo es animar, motivar a los hermanos para que ellos asistan fielmente. Porque es que, hermanos, debemos aclarar algo. Nosotros, si venimos a un culto o venimos a la iglesia, no podemos venir porque somos coaccionados. Venimos porque hemos entendido que así debemos hacerlo. Pero si venimos, hermano, porque quizás me siento obligado o me siento obligada, la verdad, hermano, con mucho respeto, es mejor que no vengas al culto. Porque no vas a disfrutar la reunión, hermano. Porque vas a estar pensando en otra cosa, querida hermana. Entonces, lo que vamos a leer, Hebreos 10, 23 al 25, realmente, mi hermano, es el ánimo que el escritor de Hebreos enseña. Leamos, hermanos, Hebreos capítulo 10, versículo del 23 al 25, y leamos con entendimiento. Miren lo que dice: mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Es decir, esta palabra exhortar aquí es animar, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, es decir, el día de la venida del Señor. Entonces, hermanos, como privilegio tener comunión, hermanos. Miren, hermanos, Salmo 133 no está escrito simplemente porque un día se le ocurrió al salmista dejarlo ahí. No, hermanos, es porque en la guianza del Espíritu Santo el Señor nos enseña a través de este salmo la importancia que en verdad, hermanos, tienen los hermanos de estar juntos en armonía, de que nos amemos, que nos cuidemos, que nos ayudemos. Y, hermanos, Dios nos tendrá que pedir cuentas por la responsabilidad o por la irresponsabilidad que tuvimos con otros hermanos. Ahora bien, hermanos, los que rehúsan asistir a los cultos, realmente, hermanos, nunca formaron parte de una asamblea. Si usted un día hace parte de la membresía de la iglesia, pero usted dice: no, hoy no quiero ir a la iglesia, hoy tengo pereza, hoy no siento ir a la iglesia, hoy más bien cambio el culto y me voy para un parque, me voy más bien a hacer otra cosa, porque es que siempre la iglesia. Pues quiero decirle, hermano, que si usted como miembro hace esto, probablemente, hermano, uno entenderá que no
usted realmente forma parte de una asamblea. Claro, por votación quizás usted quedó incluido, pero realmente en su corazón no está el sentir. Vayan conmigo primera de Juan 2:19, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, hermanos. Y este es un texto que a veces choca, este es un texto que a veces molesta, y es un texto que a veces también como que se utiliza como venganza, y obviamente, hermano, este texto no puede ser utilizado como venganza a alguien que no viene. Es decir, el hermano no vino el domingo, entonces voy a sacar este texto para que se sienta mal el hermano. No. Estamos hablando, hermanos, de aquellos que rehúsan asistir a los cultos. Estamos hablando de ellos. Muy bien, leamos, hermanos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero mire lo que dice: pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y por supuesto, hermano, se está hablando claramente de aquellos que profesan con su boca decir que son cristianos, pero que realmente, hermano, pues creo que deben ellos mismos evaluar su cristianismo, o evaluar por qué ellos dicen ser creyentes. Muy bien, hermanos amados. Entonces, privilegio, tener un guía espiritual, tener un pastor. Privilegio, o sea, el número 2, tener comunión con otros hermanos que también son miembros. Responsabilidades, seguir, amar, respetar al pastor o a los pastores, y como responsabilidad asistir fielmente a los cultos. Muy bien, hermanos, punto número 3. Vamos a ver el tercer privilegio. Creo, hermano, que estoy siendo claro, ¿cierto, hermanos? Tercer privilegio. Cuando alguien hace miembro, o cuando alguien es miembro de una iglesia, tiene el privilegio de tomar la cena del Señor. Eso es un privilegio. Y creo, hermano, que acá nosotros duramos varias semanas hablando sobre la cena del Señor. ¿Se acuerda usted? No un día, no 2 semanas, muchas semanas, hermanos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad, hermanos amados? Tomar la cena del Señor. Ese es el privilegio. Una persona, hermano, que ya ha sido añadida a la iglesia del Señor, que reconoce que Cristo es la cabeza y que Él hace parte de un cuerpo, que ha sido bautizado, ¿cierto? Esa persona no puede dejar de tomar la cena del Señor. No puede, hermanos. O sea, es imposible que una persona que sea bautizada o bautizado, sencillamente, entonces cuando vamos a entregar los elementos de la cena, simplemente se rehúsan a tomar la cena del Señor, porque es un privilegio que el Señor nos da. Si no lo hacen, está pecando, hermanos. ¿Y por qué está pecando? Porque es que el apóstol Pablo en ninguna medida nos dice: si usted en la semana pecó, por supuesto, tendremos un pecado grave, un pecado que nos lleve a disciplina. Si usted no lo hizo, pues ese día póngase a cuentas con el Señor, examínese sin dejar de tomar la cena. Eso dice el texto, hermanos. Pero nosotros somos más hábiles que el texto, somos más hábiles que el Señor. Entonces decimos: no, yo pequé, yo dije esto, entonces el Dios que yo tengo es un Dios que no me perdona eso que yo hice. Y sencillamente pues dejamos ese privilegio tan maravilloso de tomar la cena del Señor. Y hermanos amados, quiero a usted llamarle la atención en esto. Si tú eres bautizado, si realmente, hermano, usted reconoce, o hermana, que eres creyente, por favor, toma la cena del Señor. Evalúa tu vida. Si tú sabes que estás pecando en algo, corrígete. Si sabes que no estás haciendo las cosas como la Biblia lo enseña, debes corregirte, pedir perdón al Señor. Pero cuando llegues a la iglesia debes tomar la cena inmediatamente. Ahora, hermanos, como responsabilidad, antes de tomar la cena del Señor, la persona que es miembro de la iglesia
debe examinarse antes de tomar la cena. Es una responsabilidad. Yo no puedo tomar la cena como lo hacían los corintios. Entonces yo comía, o ellos comían la cena, y después ellos no meditaban y tomaban la cena. No, hermanos. Nosotros tenemos el privilegio de tomarla, pero tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Examinarnos. Ahora, ¿qué es examinarnos? Es hacer una introspectiva de nuestra semana, de nuestro mes, de lo que yo hice. Y si yo sé que estoy pecando, y si yo sé que estoy fallando, hermanos, pedir perdón en ese día. Y decirle, Señor, a partir de hoy hago un compromiso de no pecar más. Hago un compromiso de no ver esto que me está afectando mi vida. Pero hermanos, podemos, hermanos, dejar pasar la oportunidad el día domingo para nosotros celebrar la cena del Señor. Vayan conmigo a 1 de Corintios, queridos hermanos, 1 de Corintios 11. 1 de Corintios capítulo 11, y vamos a estar leyendo versículos del 27 al 30. 1 de Corintios, hermanos, capítulo 11, versículo del 27 al 30. El apóstol Pablo, cuando escribe a los corintianos tercos, él se toma una parte para hablar de cómo ellos tomaban la cena de una manera indigna, que cuando contextualizamos también, hermanos, debemos ser claros. A veces también, quizás usted y quizás yo, sin darnos cuenta, tomamos la cena indignamente. No podemos tomar la cena, hermanos, como una comida, y lo hemos dicho muchas veces, como si fuéramos a comer X comida, porque es que esto no es para llenar nuestro vientre, esto es para entender, hermanos, lo que el Señor hizo en la cruz, y es para entender que un día nos volveremos a encontrar con Cristo en la eternidad, y volveremos a tomar nuevamente con Él, en su presencia, la cena del Señor. Y antes de leer el texto, hermano, permítame decir esto: si nosotros, hermanos, no anhelamos ese día, pero realmente no estamos anhelando el cielo, y la verdad, mis hermanos amados, quizás estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Estamos perdiendo el tiempo. 1 de Corintios 11, del 27 al 30, miren lo que dice: de manera que cualquiera que comiere, ¿qué dice? Este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, mire la responsabilidad: pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, hermanos, si yo veo el texto, pero no medito en lo que Pablo está enseñándole a estos tercos corintianos, que también, hermanos, nosotros en ocasiones también somos bien tercos y no hacemos caso, pues, hermanos, sencillamente estamos tomando la cena indignamente. Por lo tanto, hermano, como consejo, cada vez que usted venga delante del Señor y vayamos a tomar la cena, usted mismo, no el pastor, no los hermanos que están al lado suyo, no, somos nosotros los que debemos juzgar el pecado que hay en nuestra propia vida y pedir perdón al Señor y cambiar, hermano, transformar ese pecado en una vida que realmente agrade a Cristo. Miren, hermanos amados, muchos morirán, y cuando abran sus ojos, muchos que asistían a iglesias los abrirán en el infierno, desafortunadamente. ¿Por qué, hermanos? Porque asistían a las iglesias por estas causales, vean. Primero, porque se sentían obligados a venir. Segundo, porque se acomodaron a un cristianismo. Tercero, porque cada vez que se les llamaba la atención se sentían mal. Cuarto,
porque nunca entendieron el privilegio o el beneficio de ser creyentes. Quinto, porque nunca supieron a ciencia cierta que era una iglesia local. Y número 6, porque realmente su vida nunca fue una vida que amase a Cristo. Entonces, hermanos, en esta mañana nosotros deberíamos realmente pensar y deberíamos pedir perdón a Dios si nuestra vida se está conduciendo de esa manera, hermanos. Deberíamos realmente en esta mañana pensar, hermanos, si realmente nosotros somos verdaderos en el Señor. Porque si no somos verdaderos en el Señor, hermanos, pues tenemos que hacer un alto en el camino y tenemos que reflexionar, hermanos, y si es necesario pedirle al Señor que nos perdone y que nos llame nuevamente a una reconversión bíblica, hacerlo, hermanos. Que realmente seamos regenerados por el Señor. Pero, hermanos, mire el segundo punto. Venir a una iglesia porque me siento mal cuando me llama la atención, o venir a una iglesia porque mis familiares estén bien, eso es una irresponsabilidad. Hermanos amados, ¿hasta aquí usted me ha entendido, hermano? Muy bien, vamos a mirar entonces el cuarto privilegio, queridos hermanos. Cuarto privilegio, hermanos, es este. Tiene el privilegio, y esto es un privilegio, escúchame lo que le voy a decir, tiene el privilegio de sostener a la iglesia materialmente. Tiene el privilegio de sostener a la iglesia materialmente. Mis amados hermanos, aquí tengo que hacer un alto y decir lo siguiente. A veces, hermanos, ofrendamos de lo que nos sobra. A veces, hermanos, ofrendamos aquella monedilla o aquel billete que me sobró para que a mí me puedan ver que yo también pues ofrendo. Y no me malinterpreten, hermano, por favor, pero recuerde algo, hermanos amados. Así como todos nosotros en nuestros hogares pagamos recibos, ¿cierto, hermanos? Creo que todos pagamos recibos. Cuando uno se hace miembro de una iglesia, uno debe entender que uno debe sostener la iglesia. Porque si yo le digo, Señor, te pido que me des un trabajo, te pido, Señor, que por favor me aumenten el sueldo, y el Señor comienza a hacer por misericordia y por gracia lo que estamos pidiendo, pero sencillamente, hermanos, cuando nos llega pues el pago, como usted le quiera llamar, simplemente, hermano, pues yo me hago el de las gafas y digo, pues igual yo doy lo que pues de pronto yo considero lo que a mí me sobró. Póngame cuidado, hermano, pues no estamos ofrendando y no estamos realmente sosteniendo la iglesia. No lo estamos haciendo. Simplemente, hermano, estamos dando es para que otras personas quizás vean que también nosotros lo hacemos. Ahora, hermanos, ¿por qué es un privilegio? Porque a medida de que nosotros sostenemos nuestra iglesia local, pues quizás otras personas podrán venir, podremos comprar mejores equipos, más sillas, pagar otro lugar. ¿Sí me hago entender, hermanos? Y eso va a ser muy bueno porque otros van a conocer al Señor, hermanos. Por eso, hermanos, es un privilegio sostener la iglesia. Es un gran privilegio. Y como responsabilidad, hermanos, miren la responsabilidad que tenemos tan tremenda. Tenemos la responsabilidad de dar la ofrenda con un corazón dadivoso, con un corazón santo, con un corazón límpido, con un corazón puro. Y por supuesto, hermano, teniendo el gran deseo que otras personas conozcan a Cristo. Si yo doy mi ofrenda, hermanos, simplemente por dar una ofrenda y como para que, bueno, no digan nada, pero realmente, hermano, nuestra responsabilidad no la estamos cumpliendo, porque no estamos dando primero con un corazón dadivoso. Ahora, ¿usted entiende qué es un corazón dadivoso?
Cuando un corazón dadivoso es aquel, hermano, que ha sido transformado por el Señor y que como tal, cada vez que el Señor me llama a dar para la iglesia, yo no doy, hermano, lo que a mí me sobra, sino que doy lo mejor, porque he entendido que Dios Padre dio lo mejor, que es Jesucristo, y me salvó y me dio vida eterna. Hermanos amados, quitemos ya la costumbre, y esto lo digo, hermanos, por supuesto, con amor hacia usted, que es mi hermano, y con respeto, pero ya quitemos la costumbre, hermanos, de dar siempre lo que nos sobra, o siempre de estarnos esculcando a ver si de pronto hay algo por aquí o por allá. Recordemos, hermanos, que desde nuestros hogares debemos preparar la ofrenda. Es un derecho que tenemos, preparar nuestra ofrenda, hermanos. Tenemos que consultar con nuestro cónyuge, si usted es casado, o usted que es soltero. Bueno, ¿cuánto vamos a ofrendar para la iglesia? ¿Cuánto vamos a dar? Hoy, ¿cuánto vamos a llevar? Pero yo no puedo decirle, ya llegando acá a la iglesia, acuérdese, ¿si trajo algo para ofrendar? No, bueno, que Dios lo... No, que Dios lo perdone. Sí, que Dios lo perdone realmente. Hermanos, acompáñenme a 2 Corintios, por favor, 2 Corintios, capítulo 9, hermanos. 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. A veces, hermanos, cuando leemos 2 Corintios 9, hay algunos hermanos que dicen, bueno, este versículo realmente no habla nada de cómo darle al Señor. Y dicen ellos, por supuesto, que se debe dar diezmo, se debe dar una ofrenda, se debe dar un pacto, se debe traer una semilla y se debe también traer primicias. Pero lo que el apóstol Pablo aquí nos está informando es que otras iglesias dieron de lo que ellos tenían para ayudar a otras hermanas. Es decir, hermanos, ellos dieron con un corazón íntegro, ellos dieron con todo el gusto, así como cuando usted, hermano, se va, voy a poner este ejemplo si me lo permite, se va a un restaurante y va con su familia, usted dice, bueno, coman lo que ustedes quieran a pedir, no, que a mí no, lo que quieran pedir, y al final usted saca su dinero, su tarjeta y paga sin ningún problema. De la misma manera, hermanos, debemos hacerlos con ese espíritu, un espíritu lleno de gozo, porque sé, hermanos, que la iglesia no se va a robar el dinero, porque sé que vamos a poder ser dadivosos y esto va a agradar al Señor. 2 Corintios 9, versículos 6 y 7, hermanos, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermanos, esto es la ley de la compensación. Y la ley de la compensación en la Biblia jamás se va a quebrar. Jamás. Versículo 8, hermanos. Versículo 7. Cada uno, hablando de las iglesias y de los hermanos, para la ayuda de otras iglesias, cada uno, dice Pablo, dé como propuso en su corazón. Pero mire lo que dice: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo escribe, y el apóstol Pablo hace hincapié en esto: venga, si ustedes van a ayudar a las iglesias de Jerusalén que son más pobres, si ustedes lo van a hacer, háganlo, pero no lo hagan por tristeza. No, por estas las iglesias, que embarrada, no tienen para comer. No. Pablo dice, si lo van a hacer de esa manera, mejor no den nada. Mejor no den nada. ¿Qué más sigue diciendo el apóstol Pablo? Tampoco lo den por necesidad. No, pues como yo veo que necesitan, pues venga, le damos de copa para que se sientan contentos. No. Pablo dice, como propuso en su corazón. Ahora, uno puede pensar, hermanos amados, que ese propuso en su corazón es más humanista. Es decir, Dios me bendijo esta semana con X cantidad de dinero,
Entonces, pues, yo en mi corazón, pues, no propongo nada. Yo no voy a dar nada, porque, pues, yo no siento dar nada a nadie, y menos a la iglesia. Pero como estamos hablando de personas creyentes, por supuesto, hermanos, como le decía anteriormente, si el Señor a mí me bendice, yo tengo que decirle: Señor, bueno, tú me has bendecido, me has dado este dinero, Señor. De este dinero, Señor, ¿cuánto debo dar para la iglesia? Ahora, el Señor no va a bajar y te va a decir: no, dé todo, que no lo va a hacer. Pero el Señor sí te va a guiar por medio de su Espíritu para que usted bendiga la iglesia. Entonces, hermanos, el privilegio, sostener a la iglesia. Sostener la iglesia. La responsabilidad, dar la ofrenda con un corazón dadivoso, santo, límpido, puro, y con un gran deseo, hermanos. ¿Cuál? Que otros conozcan a Cristo. Y ese tiene que ser un gran deseo. Bueno, un día Dios nos permita irnos de acá para que lleguen otras personas, porque recordemos, hermano, que un día cualquiera de nosotros se irá con el Señor. Pero, hermano, yo no puedo, y perdóneme esto, yo no puedo entonces cada 8 días calentar una silla. Yo tengo que traer a alguien, tengo que predicarle la palabra de Dios a alguien, para que ellos también puedan conocer al Cristo que algún día me predicaron. Muy bien, hermanos, vamos a ver nuestro quinto privilegio. Quinto privilegio es este, hermanos. El privilegio que tenemos es recibir las enseñanzas. Es un privilegio. Recibir las enseñanzas y el alimento espiritual en los cultos. Ahora, yo le pregunto a usted, respóndase usted mismo. ¿Para usted no es un privilegio ser enseñado? ¿Para usted no es un privilegio, hermano, que a usted le den alimento espiritual? ¿Que no lo estén entreteniendo? Hermano, esto debe ser una alegría para nuestra alma. Que alguien se haya preparado, que alguien, hermano, realmente conozca la Escritura y que me enseñe. Ahora, hermanos, puede ser que bajo el concepto de la enseñanza, quizás estemos tocando fibras, o alguien se esté molestando, pero eso hace parte, hermanos, de recibir la enseñanza. Y eso hace parte, hermanos, de recibir el alimento espiritual. ¿O acaso ustedes piensan, hermanos, que cada 8 días entonces la enseñanza tiene que llevarnos pues al cosmos y volvernos a bajar? Y no, soy yo mejor que todos, y el Señor me habló y me dijo que no, hermanos. También debemos tener un espíritu enseñable, y cuando el Señor nos corrija, pues decir amén, porque no soy perfecto. ¿O hay alguno aquí perfecto? Creo que no, hermanos. Entonces, hermanos, privilegio, recibir las enseñanzas y el alimento espiritual en los cultos. ¿Sabe que esto no se predica, hermanos, en las iglesias? Porque esto no interesa. Lo que interesa es llenar la iglesia, con quien sea. Traiga a su niño, la abuelita, a todo el mundo tráigalo. Ya. Pero tenemos una responsabilidad, hermanos, en cuanto a recibir la enseñanza. ¿Sabe cuál es la responsabilidad? Estudiar la Biblia diariamente. Estudiar la Biblia diariamente por sí mismo. Entonces, hermanos, claro, qué privilegio que a mí me prediquen la palabra. Pero también, hermano, la responsabilidad, si usted es miembro de una iglesia, es que usted estudie la Biblia diariamente. Por supuesto, hermanos amados, no vamos a preguntarles a ustedes qué estudió esta semana, o si usted va juicioso con el libro de los Proverbios, o si ya terminó segunda de Tesalonicenses, porque quizás usted está allí rogando diciendo: ojalá que no me pregunten porque voy a quedar mal. Pero, hermanos, esta es la responsabilidad que tenemos. Ahora, hermanos, si nosotros, préstenme atención, si nosotros no leemos esta palabra, y es aquí donde conocemos a aquel que me llamó por gracia y me dio la vida, si nosotros no lo hacemos, ¿qué estamos esperando, hermanos? Que siempre tenga que haber otra persona que lo haga. O sea, es decir, si usted en la semana no lee ni un solo versículo, eso, hermanos, se llama ser una persona irresponsable. E irresponsable con su propia alma, con su propia vida. Porque hay personas en otros países del mundo que no pueden ni siquiera tener una Biblia. Y nosotros que tenemos cantidades de Biblias
Es más, aquí hasta la regalamos y no la leemos, hermanos. No la estudiamos. Acompáñenme a segunda de Timoteo 2:15, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, hermanos. Ya lo tiene usted, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y recuerde usted, hermano, que el contexto de esta carta es que Timoteo estaba un poco asustadillo, tenía desánimo, como cualquier persona. Y lo que hace Pablo, hermanos, al escribir esta carta es animar a Timoteo, motivar a Timoteo. Mira lo que dice: procura, con diligencia. No dice procura mediocremente, no, procura con diligencia. ¿Cómo? ¿Qué? Presentarte a quién, a los hombres, hermanos, A Dios. aprobado. Y si hiciéramos un estudio, hermanos, de solamente este versículo, deberíamos quedarnos uno o 2 semanas en esta palabra aprobado. ¿Qué es ser un obrero aprobado? ¿Qué más sigue diciendo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos amados, esto es un verdadero obrero. ¿Cuál? Aquel que es diligente, aquel que se presenta delante de Dios aprobado, aquel que no tiene de qué avergonzarse delante de Dios y aquel que usa la palabra de verdad. Y la pregunta que usted tiene que hacerse en esta mañana, o que debemos hacerlo en esta mañana, es la siguiente, hermanos: delante de Dios, ¿realmente somos obreros aprobados, hermanos? Bueno, solamente usted lo sabe. ¿Realmente, hermano, su fe y su vida como creyente a usted lo muestran como un obrero aprobado delante de Dios? Yo espero, hermanos, que sí. Presentarse delante de Dios como un obrero aprobado, hermanos, lleva tiempo, hermanos. Y no solamente lleva tiempo, sino, hermanos, que el obrero aprobado es aquel que ora la palabra de Dios, que lee la palabra de Dios, que constantemente se está mirando. Y es más, hermanos, si el Señor lo lleva a llorar por el pecado que está cometiendo, lo va a hacer. Antes de acostarse, cuando se levante, sabe que está pecando, llorará por su pecado. Eso es un obrero aprobado. Un obrero aprobado no es aquel, hermanos, que sabe que está pecando y igual, Dios ya me perdonó. Amados hermanos, debemos nosotros responsablemente crecer, hermanos, en el Señor. Responsablemente, hermanos, debemos aprender las doctrinas fundamentales y aún las secundarias. Debemos hacerlo, hermanos. Usted en este momento ya debe saber cuáles son las doctrinas fundamentales. Por ejemplo, que la salvación es dada por gracia y que esa salvación viene por medio de Jesucristo y que jamás se va a perder. Debemos entender, hermanos, como una doctrina básica, es que creemos en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Si usted, hermano, todavía está pensando en el Dios unitario y que no existe más, hermano, eso significa algo que usted no está estudiando. Si llega alguien a su casa a tocarle y usted habla con esa persona y usted no sabe cómo responderle a esa persona, o no le abre la puerta por temor, posiblemente, hermano, es porque usted no está estudiando la palabra y no sabe cómo defender las Sagradas Escrituras y sus doctrinas. Acompáñenme a Judas 3, hermanos. Judas capítulo 3. Judas está, hermano, antes de Apocalipsis. ¿Ya lo tiene usted, hermano? Judas 3, o versículo 3, como usted lo quiera
Miren lo que dice, hermanos, Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, ¿qué, hermanos? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a quienes, a los santos. Por lo tanto, hermanos, en palabras claras, yo debo defender las doctrinas que están en la Biblia, no la Biblia. Es que a veces pensamos que entonces yo defiendo la Biblia. No, las doctrinas que están contenidas en la Biblia. ¿Cómo debo hacerlo? Con gran solicitud. ¿Cómo debo hacerlo? Entendiendo la palabra, leyendo la palabra. Miren, hermanos, en este momento el llamado no es solamente para los varones, sino que las hermanas también deben estudiar la palabra, leer la palabra, prepararse, hermanas. Es imposible, hermanos, que nos pregunten la Biblia y siempre estemos diciendo los mismos versículos de hace 30 años. Los mismos, no nos sabemos más. Es necesario aprender neumatología, homilética. Es necesario aprender, hermano, teología y todas sus ramas. Es necesario por lo menos saber algo, hermanos. Mis amados hermanos, si nosotros no aprendemos la Biblia, va a venir otra persona y le va a enseñar a su familia y le va a enseñar a sus hijos y se los va a llevar posiblemente a una secta. Por culpa de nuestra pereza, hermanos. Por culpa de decir estas palabras: no tengo tiempo, estoy cansado, estoy estresado. Eso no es una excusa válida, hermanos. Porque en cualquier momento usted sí tiene tiempo. El problema es que si utilizamos ese tiempo para hacer otra cosa diferente, ahí está el problema. A veces nos volvemos más apologéticos, no es la palabra que debería usar, o más bien defensores de otras cosas. Defendemos un programa de televisión, defendemos un libro, defendemos un autor, defendemos el pecado de nuestros mismos familiares. Eso sí lo defendemos. Y no se metan con él porque, mejor dicho, tiene problemas conmigo. No, defienda las posturas bíblicas, defienda las doctrinas bíblicas. Eso es lo que tiene que defender usted. Y tiene que reprender a aquellos que no viven para Cristo. Muy bien, hermanos. Punto número 6. Tiene el privilegio de ayudar en la obra más importante de todo el mundo. ¿Cómo? Llevando el evangelio a toda criatura. Y aquí voy a preguntar: ¿cuándo fue la última vez que usted le predicó a alguien la palabra de Dios? Yo no le estoy preguntando o no le estoy diciendo a usted ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien que viniera a la iglesia? No, ¿cuándo fue la última vez que usted, con el privilegio que Dios nos da, usted llevó el evangelio a alguien? Que usted llevó su Biblia y que le dijo: espéreme un momento, permítame predicarle a usted a aquel que a mí me salvó, a aquel que a mí me dio la vida. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? ¿Ayer? ¿La semana pasada? ¿El año pasado? ¿O realmente nunca lo hace? Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, hermanos. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Un texto que creo que todos lo sabemos, ¿cierto, hermanos? Esto que realmente es muy sencillo. Aquí está hablando de la autoridad que Dios ha dado a la iglesia. Mateo capítulo 28, hermanos amados, versículos 19 y 20. Ya lo tiene usted, ¿verdad? Miren lo que dice, hermanos. Por tanto, ¿qué dice? Id. Ese id es de ejercer algo, de ir a algún lugar. Id. Pero id ¿a qué? A hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, lo primero que Mateo está mostrando aquí, hermano, es que el Señor nos ha dado una gran comisión, y es: vayan, ¿cierto? Vayan donde
el Señor les permita ir y prediquen y hagan discípulos. ¿Pero discípulos para la iglesia? No, para Cristo. ¿Qué más sigue diciendo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, hermanos, ¿esto mismo acaso no se cumplió en Hechos? Sí. ¿Te das cuenta que los primeros discípulos o la iglesia primitiva hizo esto mismo? Porque cuando usted va a Hechos 1, ahí el Señor continúa. Pero hermanos, ¿cuánto nos cuesta hablarle a nuestros propios familiares la palabra del Señor? ¿Cuánto nos cuesta, hermanos? Decirle a aquella persona que realmente, hermanos, sé que se está perdiendo y honestamente yo sé que no está caminando con el Señor, ¿cuánto nos cuesta predicarle el Evangelio, hermanos? ¿No será, amados hermanos, que nosotros nos estamos acomodando más bien a una religión y no a Cristo? Sí, salimos de un lugar y nos metimos a otro, pero nuestra vida es igual. No hay cambios. Simplemente decimos, bueno, ahora estoy en esta otra nueva línea teológica que es como más chévere, pero pues de llevar el evangelio a toda criatura, eso no lo hacemos. Hermanos, este mandamiento que hemos leído fue dado solamente a la iglesia, no a cualquiera, a la iglesia. ¿Y a cuál iglesia? A la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos amados, tenemos la responsabilidad, y miren la responsabilidad de testificar personalmente a otras personas para ganarlas para Cristo. ¿Cuál es el privilegio? Bueno, llevar el evangelio, ese es el privilegio. Pero ¿cuál es la responsabilidad? Testificar. ¿Y yo cómo testifico? Con mis labios, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo más testifico, hermanos? Con mi testimonio, con mi vida. Y aquí, hermanos, voy a abrir un paréntesis para decirles que debemos orar juiciosos por los pastores, por los misioneros, y además de eso, hermanos, sostenerlos también económicamente para que ellos prediquen la palabra, si no lo hacemos nosotros. Alguna vez le pregunté a alguien, ¿usted predica el evangelio? No, la verdad no. ¿Y por qué? No, me da como miedo, ¿sabe? ¿Miedo de qué? ¿Y usted cuánto lleva en el evangelio? Yo le pregunté, llevo 22 años. ¿Y a cuántos ha ganado para el Señor? A ninguno. Eso, hermano, debería, de cierta manera, preocuparnos y producir en nosotros vergüenza delante de Dios. Porque ni siquiera nosotros mismos nos predicamos a nosotros mismos, hermanos. Muy bien, hermanos, número 7. Ya vamos a finalizar, hermanos. Tenemos el privilegio, si hacemos parte de una congregación como miembros, de votar en las reuniones de negocios de la iglesia. Ese es un privilegio. Y aquí lo hemos hecho, hermano, y lo hacemos. Vamos a hacer algo, a usted le preguntamos, ¿usted qué opina? ¿Usted qué le parece? ¿Cuál es el privilegio, hermano? Votar en las reuniones de negocios de la iglesia. Hermano, vamos a comprar esto. Unos hermanos dicen, sí, me parece. Otros hermanos dicen, no, no me parece, pero otros no hablan. Entonces, hermanos, debemos hacer eso. Y como responsabilidad debemos orar y buscar la voluntad de Dios antes de votar. Y a mí me alegra mucho, hermanos, porque yo he escuchado hermanos muy maduros en la fe, que ponen delante de Dios lo que va a hacer y muy profundamente responden a eso. Hechos capítulo 1, vaya conmigo a la Biblia, hermanos. Hechos capítulo 1, versículo del 21 al 26. Hechos capítulo 1, del versículo 21 al 26, hermanos. ¿Ya lo tiene usted, verdad?
Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y mire lo que hicieron, y señalando a dos, es decir, votando, a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Hermanos, yo pregunto, ¿ellos escogieron a Matías simplemente porque Dios les reveló, hermanos? Porque dijeron, no, Matías como que se ríe más chévere, se viste mejor, esa túnica que lleva es de marca, esas sandalias que tiene son como bien finitas, escojámoslo. No, ¿qué hicieron? Votaron. Ellos votaron. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿cuál es el privilegio? Votar. Si un día hacemos una votación, si a usted no le preguntan, usted tiene que levantar la mano y decir, venga, a mí no me han dicho nada. Por supuesto, si usted es miembro, ¿no? Si usted no es miembro, pues más bien guarde silencio. Muy bien. Finalmente, hermanos, aquí vamos a concluir. La iglesia, y esto es para todos, tiene el derecho de excluir, es decir, de quitar a un miembro que no se porta bien. Ahora, hermanos, ¿quiénes somos la iglesia? Préstenme su atención por acá. Miren aquí vamos a terminar. ¿Quiénes somos la iglesia? Cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, hermanos, si ustedes están viendo que hay una persona de la iglesia que no se está portando bien, usted tiene todo el derecho y la autoridad de llamarlo al orden, hermano. Pero como yo le decía alguna vez a algunos hermanos, pero es que nos da como miedo, como temor. No, yo no lo hago porque de pronto se enoja conmigo o de pronto se va de la iglesia. Pues hermano, si la persona no se está portando bien, yo debo llamarle la atención a esa persona. Finalmente miremos 1 Corintios 5, hermanos. Vamos a ver 3 versículos, pero miremos el primero. 1 Corintios 5. 1 Corintios 5, ya vamos a terminar, hermanos. ¿Están cansados, hermanos? 1 Corintios 5, versículo 1 y 2, y de ahí pasamos al 11. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mire el versículo 2, y vosotros, hablando Pablo a los corintianos, estáis envanecidos. Y mire la pregunta que hace, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo, ¿qué está diciendo? Venga, ustedes saben que hay una persona que está fornicando porque no lo han reprendido, porque no lo han puesto en disciplina. ¿Y por qué no lo habían hecho, hermano? Porque ellos mismos estaban envaneciendo en su propia sabiduría. No ha hecho casi nada, dejémoslo, eso no pasa nada. Mire el versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aun comáis. Mire, hermanos, si usted sabe de una persona que ha caído en fornicación, es decir, en inmundicia, que asistía a una iglesia, la que fuese, y usted todavía, hermano amado, se junta con esa persona, pero no para predicarle, sino simplemente se junta para usted hablar y para preguntarle, usted está en un pecado, hermano. Porque el apóstol Pablo claramente está diciendo que no debemos juntarnos. Yo debo predicarle la palabra a esa persona para que se arrepienta. No, que este fin de semana va a ir con el hermano que pecó, que salió mal de la iglesia y me voy a ir a ver una película. Entonces, hermano, usted no ha entendido. O no hemos entendido. Y estamos haciendo todo lo contrario, hermanos. ¿Sabe cuál es el problema? Nuestros sentimientos. Y eso es lo que nos mata a nosotros. Somos muy sentimentalistas, hermanos.
Entonces, ¿cuál es la manera de pensar? Pero ¿por qué el pastor juzga a ese hermano o a esa hermana si todos un día podemos caer? Claro, hermanos, y constantemente pecamos. Pero cuando una persona ha sido expulsada bíblicamente de una iglesia, nosotros no podemos ni siquiera juntarnos con ellos. Así. El problema, hermanos, vuelvo y repito. El problema es nuestro corazón, que somos muy tiernitos y que no tenemos carácter, hermanos. Ese es el problema. Entonces la iglesia tiene el derecho de excluir a un miembro cuando no se porta bien. Si usted sabe de un hermano que está aquí y no se porta bien, usted tiene toda la autoridad de llamarle al orden. Pero ¿por qué no lo hacemos? Vuelvo y le digo, porque nos sentimos mal, porque se va a enojar conmigo, porque ya no me va a hablar. Eso, hermano, no nos tiene que importar. Si el hermano o la hermana no me habla, Dios lo bendiga o Dios lo ayude. El miembro tiene la responsabilidad delante de Dios, delante de la iglesia y delante del mundo, ¿sabe de qué, hermano? De ser un buen testimonio en conducta y en palabra. Nosotros debemos ser precisamente eso, un buen testimonio, hermanos. Y pregúntese usted mismo si usted realmente es un buen testimonio, primeramente delante del mundo. Delante del mundo usted es un buen testimonio, hermano. Delante de la iglesia de Cristo usted es un buen testimonio. Delante de su familia usted es un buen testimonio. No solamente en palabras, usted puede saber mucha palabra. Usted puede tener en su cabeza toda la biblioteca de la Biblia, pero su testimonio será el peor y peor que un impío. El mundo necesita saber que hay personas que realmente aman a Cristo, hermanos. Eso necesita saber el mundo. Vamos a leer 2 versículos y finalizamos, hermanos. Santiago 4:4, vaya conmigo. Santiago capítulo 4, versículo 4, hermanos. Santiago está después de Hebreos, hermanos. ¿Ya lo tiene usted, hermanos? Santiago capítulo 4, versículo 4, hermanos. Miren lo que dice, hermanos amados. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Ustedes saben eso, hermanos? Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y aún así nos empeñamos en tener amigos que no son creyentes. Porque decimos, no, son mis mejores amigos. Pero ni siquiera usted le predica la palabra. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice la palabra de Dios? Se constituye enemigo de Dios. Nunca usted se le olvide eso. No, voy a caerle bien a esta persona, entonces voy a seguir lo que él dice. Enemigo de Dios eres. Y no te estás dando cuenta. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, es decir, de la filosofía del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por eso le decía a usted, usted puede estar sentado esta mañana, usted puede tener la Biblia abierta, usted puede estar hoy pensando en Cristo, pero realmente ser un enemigo número 1 de Dios, porque usted no se ha arrepentido. Mateo 5:14, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 14. Y aquí, hermano, voy a finalizar mi exposición. Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice, voy a leer el versículo 14 y 15, hermanos. Vosotros, es decir, la primera audiencia al cual el Señor estaba allí predicando en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz de ¿qué, hermanos? Del mundo. Usted sabe que es una luz, ¿cierto, hermanos? Ok. Y ya usted sabe que es el mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, es decir, que está en lo alto, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, hermanos, es muy sencillo. Y con esto cierro. ¿Usted es luz o usted es oscuridad? Y yo creo que la respuesta debe ser solamente una. ¿Soy luz
porque realmente predico de Cristo, vivo para Cristo, amo a Cristo y realmente cada día quiero que otras personas vengan a Cristo. O soy oscuridad porque ni siquiera a mí mismo me predico. Lo que solamente estoy haciendo es cada 8 días sentarme en una silla y con eso estoy pensando que soy cristiano. Hermanos amados, póngase de pie esta mañana y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Oremos, hermanos. Amado y buen Señor Jesucristo, en esta mañana, Padre, una vez más nos presentamos delante de ti. Señor, hoy hemos visto la bendición, Señor, que es hacer miembros, o ser miembros mejor, de una iglesia local. Hemos visto los privilegios y hemos visto las responsabilidades. Señor, perdónanos, porque a veces quizás no entendemos ni los privilegios ni las responsabilidades, pero aún así pues nos definimos como creyentes. Padre, en esta mañana oramos a ti para que tú nos permitas poder avanzar y poder crecer como verdaderos cristianos. Perdónanos, Señor, por poner tantas excusas para hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor, porque en vez de avanzar en el reino de Dios, estamos como los cangrejos, caminando hacia atrás. En vez de conocer tu palabra, realmente la desconocemos. Señor amado, hoy pedimos a ti que nos ayudes y pedimos a ti que bendigas cada iglesia local en el mundo, cada pastor que predica tu palabra, cada hermano, cada hermana, cada precioso varón, cada precioso ministro. Señor, permite que las palabras que hoy hemos predicado nunca se olviden, así nos moleste, así no nos guste. Ayúdanos a entender, Señor, que somos responsables de predicar a Cristo en nuestro trabajo, fuera de nuestro trabajo, que somos responsables de llamar la atención a aquellos que están andando desordenadamente. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así como usted está, hermanos, vamos a ir al himnario y agradecemos a los hermanos que se conectaron y a los amigos. Dios les bendiga, muchas gracias. Nos encontramos en unos instantes.